Acabo de terminar de leer este libro, Revolución de la Libertad, del maestro Juan Miguel Zunzunegui. Es un libro en el cual el autor intenta darte su visión de qué es la libertad. Una visión que para mí me parece muy interesante, y también intenta explicar el concepto de libertad y la forma en cómo ha ido cambiando a lo largo de las épocas. Porque no es lo mismo hablar de libertad hoy en pleno siglo XXI que hablar de libertad hace, pues, no sé, siglo XIX, siglo XVIII. Este video no es un resumen, no es una síntesis, solamente es una reflexión que he podido sacar de estas páginas, junto con reflexiones de otros libros que he estado leyendo. Definir el concepto de libertad a día de hoy es súper complejo, porque hay un montón de definiciones y hay un montón de gente que ha intentado darle su propio significado al concepto de libertad. Para John Rawls, la libertad va muy de la mano con el poder económico, el poder adquisitivo. Es decir, si una persona no tiene dinero, no tiene el capital para llevar a cabo sus sueños, para realizar sus metas, el Estado tiene que intervenir y darle dinero a esa persona, aunque eso implique evidentemente quitarle dinero a otros. Para Petit, la libertad involucra la no dominación en las relaciones interpersonales, aunque sí hace mucho énfasis en las relaciones laborales, concretamente la relación patrón-empleado, ¿no? Habla de que si una persona es de escasos recursos, que si una persona es pobre, esa persona es más propensa a sufrir en su trabajo explotación, dominación. Si eres pobre, es más probable que tu patrón quiera abusar de ti, te haga trabajar horas de más y te pague menos. Entonces, para evitar que pase eso, el Estado también tiene que intervenir, poner reglas, ponerle restricciones a los empresarios para evitar estos abusos de explotación. Para los libertarios, el concepto de libertad es mucho más sencillo, es simplemente la ausencia de coacción. Es decir, yo tengo mi proyecto de vida, quiero realizarlo, déjame trabajar, déjame hacer con mi dinero lo que yo quiera, déjame relacionarme con la gente de la forma en la que yo quiera, déjame comprar y vender lo que yo quiera. Todo esto basado evidentemente en el principio de no agresión. John Stuart Mill decía que para tener libertad la gente debe poder tomar decisiones equivocadas, aun cuando aquellas decisiones equivocadas le hagan daño, siempre y cuando no le hagan daño a un tercero. Es esta idea de, pues, voy a hacer con mi vida y con mi propiedad lo que a mí me plazca, incluso si aquello me hace daño, pero mientras yo no le haga daño a un tercero, estamos bien. Y para Zunzunegui lo define aquí muy brevemente, y en algunos otros libros suyos que he leído: la libertad es la capacidad para generar por tu cuenta, por tu propia cuenta, riqueza y conocimiento. Una definición que, pues, a mi punto de vista tiene mucho sentido y me gusta mucho, aunque si intentamos definir libertad en su totalidad, creo que el concepto se queda un poco corto, porque como ya vimos, el concepto de libertad como tal es súper complejo. Adentras un poco más en este libro y te vas dando cuenta que el autor le da muchos otros enfoques al concepto como tal. Capacidad para crear por tu cuenta riqueza y conocimiento. Y cualquiera diría, bueno, pues ya está, ¿no? Cualquiera en este país, en México, se pone a estudiar, se pone a trabajar, y con eso ya estás creando por tu propia cuenta riqueza y conocimiento. Pero cuando te pones a pensar más a profundidad, te das cuenta de que realmente no es así la cosa. Hablemos de educación, ¿no? Evidentemente tú puedes agarrar un libro, puedes agarrar un curso en línea, en cualquier lugar, y con eso ya estás generando conocimiento. Bueno, en ese caso estarías adquiriendo conocimiento, ¿no? Que también aplica. Pero luego te pones a pensar que existe en este país, y en la mayoría de los países del mundo, yo diría, un sistema educativo que viene impuesto directamente por parte del Estado. Aquí en México tenemos la enorme Secretaría de Educación Pública, que se encarga de gestionar qué se tiene que enseñar, cómo tiene que ser la educación, cuánto tiempo se le tiene que invertir a la educación. Y es la SEP misma la que le da validez a los estudios, porque si tú quieres sacarte un certificado de preparatoria o algún título universitario, esa escuela en cuestión tiene que estar afiliada a la SEP. La SEP tiene que darle su validez para que diga que este título universitario es válido. No lo digo yo, no lo dice mi escuela, es la propia SEP la que está diciendo que efectivamente estoy cualificado para ejercer en cualquier profesión
que se te venga a la cabeza. Entonces, con el control del sistema educativo en las manos de la Secretaría de Educación Pública, en las manos del Estado, hablar de generar educación por tu propia cuenta ya no es tan así. Sigues teniendo la libertad para agarrarte un libro, comprarte un curso en línea, escuelas completamente ajenas a la SEP, pero ponte a pensar esto. Primero que nada, te avientas un montón de horas todos los días en la escuela, metido en un salón de clases, estudiando un montón de materias, de temas que para ti no son para nada interesantes, para ti no son importantes, incluso muchos de ellos ni siquiera nos aportan nada valioso, nada de utilidad. Y a eso le agregas, como ya comenté, que esos son los estudios que tienen validez ya afuera, ¿no? En el ámbito laboral, porque cuando pasamos a la iniciativa privada, cuando hablamos de buscar trabajo, la propia SEP tiene que certificarte a ti como una persona cualificada para ese puesto que estás buscando. Entonces, si juntas todo esto, llegas a tu casa y ya perdiste el interés en seguir estudiando por fuera, en seguir generando por tu propia cuenta conocimiento, seguir adquiriendo por tu propia cuenta otros conocimientos que sean ajenos a lo que te enseñan dentro de la escuela. Entonces, el Estado en sí no te está prohibiendo que tú por fuera adquieras los conocimientos que a ti te interesan, pero te tiene tan encasillado en su sistema educativo que te desincentiva completamente a hacerlo. A menos que encuentres algún área que realmente te apasione, y entonces sí le vas a dedicar muchísimo tiempo a eso, ¿no? Ahora, tampoco estoy diciendo que espero que los niños de 5, 7, 10 años salgan ahí, se pongan agarren un libro y se pongan a estudiar y se pongan a machetearle todo el día. Evidentemente eso no va a pasar porque a los niños no les interesan esas cosas, a los niños no les interesa ponerse a estudiar cosas que son de vital importancia, pero que ellos todavía no comprenden porque son niños. A un niño solamente le interesa jugar, divertirse, y los únicos conocimientos que les interesan pues, son aquellos conocimientos que tienen que ver con el juego y con la diversión. Pero ahí es donde entra el papel de los padres, porque es responsabilidad de los padres que sus hijos tengan una buena educación. Si a ti como padre te interesa que tu hijo aprenda cosas como las matemáticas, la gramática, física, ciencias naturales, geografía, etc., en primer lugar vas a tener tú que adquirir esos conocimientos para después podérselos impartir a tus hijos. Esa debería ser tu responsabilidad como padre, y hacerlo en la forma que tú entiendes que tu hijo lo va a recibir mejor. Porque las formas en las que tu hijo entiende las cosas, tú la conoces mejor que nadie. Tú que estás con él todo el día dedicándote únicamente a su educación. Si tienes más hijos, pues ponle que te dedicas a 2, 3, 4, no sé cuántos hijos tengas. Pero es eso contra un profesor, un maestro que tiene a 30 niños a su cargo y que no conoce fuera de la escuela. De esa manera tú te educas porque tienes que entender lo que le vas a enseñar a tus hijos y también educas a tus hijos. Pero ¿qué es lo que pasa? Aparece el Estado, implementa este sistema educativo prusiano que es: la educación tiene que ser gratuita, obligatoria, laica. Y te deslindas un poco de esa responsabilidad. No hace falta que yo me haga cargo de la educación de mis hijos, porque al final los voy a mandar a la escuela y allá tienen un profesor, un maestro, una maestra especializados en educación que se van a encargar de educar a mis hijos. Y luego te encuentras con que hay un montón de maestros que enseñan cosas bien raras a los hijos. Y ya tú solamente te dedicas a estar al pendiente de que tu hijo esté haciendo la tarea, aunque no tengas ni perra idea de qué se trata la tarea en cuestión, de que saque sus buenas calificaciones. Te encargas de verlo estudiando cuando se acercan las fechas de examen, aunque el niño no haya comprendido nada, solamente haya memorizado las cosas, que eso es algo que nuestro sistema educativo hace mucho, ¿no? Darle más importancia a la memorización que a la comprensión. Entonces ya con eso tú estás tranquilo, con eso tú crees que ya cumpliste con la educación de tus hijos y permitiste que el sistema educativo, permitiste que el Estado, que los políticos se hicieran cargo de la educación de tus hijos. Les has permitido que se apropien de esa responsabilidad. Y aquí es donde está otro punto muy importante que me gustaría comentar, es la responsabilidad. Porque la libertad, banda, también implica ser responsable. Ser libre implica ser responsable.
Porque mientras tú no seas responsable de tu propia vida, mientras tú tengas que depender de otras personas, realmente no podemos hablar de libertad. Piensa en un adolescente de 14, 15 años, ponle 18, 19 años, que ya está pensando, ya está soñando con salir al mundo, ser completamente independiente. Es una idea que puede parecer muy atractiva, pero mientras ese adolescente no trabaje para traer el pan a casa, mientras ese adolescente no tenga una casa en la cual vivir, mientras no sea capaz de preparar su comida, limpiar su ropa, limpiar su casa, etc., pues ese adolescente va a seguir estando atado a las reglas que tienen sus padres en casa. Una vez el adolescente, el joven, ha logrado adquirir todas estas responsabilidades, entonces ahora sí se independiza de sus padres, sale a buscar un departamento, una casa en donde vivir, y ahora sí podemos estar hablando de que esa persona es libre. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros como seres humanos, como ciudadanos, tenemos un montón de responsabilidades que son nuestras, y entonces ahí choca un poco la idea de la libertad, porque por una parte es muy emocionante, es excitante para un joven que está intentando independizarse, la idea de por fin voy a salir, voy a ser libre ahora que puedo hacerme cargo por mí mismo. Es muy atractiva la idea de la libertad, pero por otro lado al mismo tiempo asusta, porque muchos de estos adolescentes, muchos de estos jóvenes no han aprendido a ser independientes. Y una cosa muy importante, todo el sistema educativo, político, a como lo tenemos montado a día de hoy, nos educa para que cada vez pensemos en menos responsabilidades. Y ahí es cuando la idea de la libertad nos comienza a generar aversión en lugar de emocionarnos. Si sigues dependiendo de alguien más, no te puedes considerar una persona libre. Y hablemos de estas responsabilidades que son nuestras y que muy astutamente los políticos, el Estado, se han encargado de apropiarse de ellas. En primer lugar, tu bienestar y velar por tu futuro. Eso es responsabilidad tuya y de nadie más. Tú tienes que ver cómo le haces para conseguir comida, para no morir de hambre, para tener dónde vivir, para tener dinero, para hacer lo que tú quieras. Y tienes que preocuparte y ocuparte en buscar una forma de conseguir capital, de conseguir patrimonio, de conseguir riqueza para cuando estés grande y ya no quieras trabajar. Todo eso es tu responsabilidad. Pero llega el Estado, llegan los políticos, llega el presidente y te dice: mijo, tranquilo, tú no te preocupes por nada de eso, yo me voy a hacer cargo. Tú nada más hazte cargo de mes con mes darme la mitad de lo que ganas. Voy a ser súper insistente con esta frase, lo voy advirtiendo de una vez. Entonces empiezan a aparecer los programas de apoyo social, ¿no? de los políticos. Vamos a darle beca a los estudiantes, vamos a darle apoyo a las madres solteras, vamos a darle apoyo a las personas de bajos recursos, apoyo a los discapacitados, por alguna razón también apoyo a las personas de la comunidad LGBT, no sé por qué. Y así nosotros vamos a velar por el bienestar de nuestros ciudadanos. Y para que no tengan que preocuparse por su futuro, por cuando estén viejitos, vamos a darle su sistema de pensiones, que a todos nos gusta. Y también vamos a darle su apoyo a los adultos mayores. Y para que no tengas que preocuparte por dónde vas a vivir cuando estés grande. Para que no tengas que preocuparte por tener una casa en la cual despedirte de esta vida. Te vamos a poner un asilo de ancianos ahí para que vayas tranquilamente, no te preocupes por pagar alquiler y pues convivas con los demás viejitos que van a estar allí. Tú tranquilo, yo me voy a hacer cargo. Y hablando de viejitos y adultos mayores, es tu responsabilidad como hijo hacerte cargo de tus padres cuando ya estén viejos. La responsabilidad de ayudar a los adultos mayores, tus padres, tus abuelos, tus tíos, padres, abuelos, tíos de amigos tuyos, lo que sea, es tu responsabilidad hacerte cargo de ellos. Nuevamente, llega el Estado y te dice: mijo, tranquilo, no te preocupes por tus abuelos, no te preocupes por tus padres, yo me voy a hacer cargo de ellos, les voy a dar su pensioncita mes con mes, les voy a dar su apoyo a los adultos mayores, y cuando estés cansado de tenerlos en tu casa, me los voy a traer conmigo a este asilo de ancianos que acabo de poner.
no te preocupes por tus padres, nada más preocúpate por darme la mitad del dinero que ganas mes con mes. Y entonces tienes a un montón de hijos diciendo cosas como, no pasa nada, mi papá, mi mamá, que ya están viejitos, no hace falta que les apoye económicamente, el gobierno ya les está dando su dinerito. Oye, hay que cuidar a papá y a mamá porque están ya viejos y no se valen por sí mismos. Yo me lo llevo a mi casa un fin de semana, tu hermano lleva a tu casa el siguiente fin de semana. No, ¿qué dices? No, tranquilo, no hagas eso. Lo mandamos a un asilo de ancianos y se acabó el problema. Y ya todos sabemos lo deprimente que puede llegar a ser un asilo de ancianos, sobre todo cuando es gestionado por el gobierno. La gente necesitada, los pobres, los indigentes, la gente en condición de pobreza extrema, es también responsabilidad tuya, responsabilidad mía, ayudar a estas personas necesitadas. Y ojo, también es muy importante entender que nosotros no estamos aquí para ponernos la capa del héroe e intentar rescatar a todos los necesitados del país, a toda la gente pobre del mundo. Tampoco es nuestra responsabilidad ser los salvadores del mundo. Nuestra responsabilidad es ayudar a nuestros conocidos que sabemos que tienen necesidades. Y entonces otra vez aquí es donde aparece el Estado, aquí es donde aparecen los políticos a decirte: tú tranquilo, no te preocupes por la gente pobre, no te preocupes por la gente que tiene hambre, no te preocupes por los indigentes. Nosotros nos vamos a hacer cargo de ellos. Tú nada más encárgate de darnos la mitad del dinero que ganas. Y entonces con eso pues ya le cedimos al Estado nuestra responsabilidad de ayudar a los necesitados. La solidaridad, la generosidad, que son valores que todos los seres humanos deberíamos tener y que nos llevan a hacernos responsables de la ayuda hacia los demás, se la entregamos al Estado. ¿Y qué es lo que hace el Estado? ¿Qué es lo que hacen los políticos? Toda esta gente que está necesitada, toda esta gente que está en la pobreza, dinerito para aquí, dinerito para allá. Y esta mentalidad, esta idea de que la forma de ayudar al necesitado es por medio de una donación monetaria, es algo que se nos ha inculcado también a nosotros y pareciera que ya lo traemos bien metido en nuestra cabeza. Hay una frase muy típica, muy conocida, que para mí es súper dañina, súper peligrosa, pero que suena muy bonito: haz el bien sin ver a quién. Pero después esto lo resumimos todo y lo simplificamos todo en: si un día llega un marihuano a mi casa a pedirme ayuda, un indigente a mi casa pidiendo ayuda, ahí te van 10 pesos, 20 pesos, listo, yo estoy bien, ya hice mi buena labor del día. Después el indigente agarra ese dinero, va y se lo gasta en marihuana. Así es como la gente interpreta esta frase, ¿no? De haz el bien sin ver a quién. ¿Qué es lo que pasa? Si tú quieres hacer el bien a una persona, si tú quieres ayudar a un necesitado, tienes que ver quién es esa persona. Porque si no ves quién es esa persona, no sabes cuál es su situación, no entiendes cuál es su verdadera necesidad. Y si no entiendes su necesidad, tampoco sabes cómo echarle la mano. A lo mejor esa persona necesita un abrazo, necesita cariño, necesita que alguien lo motive para salir adelante. A lo mejor esa persona necesita desahogarse y lo único que necesita es que alguien lo escuche. A lo mejor necesita que alguien en el mundo simplemente le dé una oportunidad con algún trabajo, con lo que sea, para salir de su situación. Tal vez necesita que alguien le rompa este paradigma que le dice que no puede hacer nada en la vida, que al contrario hay muchas cosas por las cuales luchar, por las cuales esforzarse, por las cuales vivir. Por eso no lo podemos saber si el primer güey que llega a nuestra casa le aventamos con 10, 20 pesos, órale, ahí te guacho, que tengas un buen día y listo, ya hice mi buena acción del día. Que esto es lo mismo que hacen los políticos con todos sus programas de ayuda social. La gente tiene un montón de necesidad, no sabemos qué necesitan, pero vamos a darles dinero para no meternos en problemas, porque también es imposible que un político se ponga a hablar con todos los mexicanos para ver qué es lo que necesitan. Es físicamente imposible. Lo que sí es posible, lo que sí es factible para ellos es aventar dinero, regalar dinero
y listo. Y no es porque crean que con eso están haciendo su buena acción del día, porque tampoco es que tengan ganas de ser buenas personas. Lo hacen porque de esa forma quedan bien ante la gente. Y en este país, lamentablemente, la gente se deja convencer con este tipo de cosas. Que, ay, mira, fulanito está haciendo el bien. Ay, hay que apoyarlo, hay que votar por él. Entonces, al final, todos estos programas sociales básicamente son compra de votos. Y es una estrategia muy efectiva porque después tienes ahí en Twitter, tienes ahí en redes sociales toda esta gente diciendo, sí, a huevo, este es el presidente que necesitamos. Un presidente que ayuda al pobre, que ayuda al necesitado. Cabrón, si te interesa realmente que se ayude al necesitado, que se ayude al pobre, no esperes a que llegue un político asqueroso, corrupto, sinvergüenza a hacer ese trabajo. Hazlo tú, cabrón. Es tu responsabilidad. Si tanto te interesa que se le ayude a los pobres, que se le ayude a los necesitados, es tu responsabilidad hacerlo. Y es mi responsabilidad también hacerlo. Para las personas que son religiosas, es su responsabilidad como buenos cristianos ayudar al necesitado, ser un buen samaritano. Si no eres religioso, también es tu responsabilidad como buen ciudadano ayudar al necesitado. Entonces, deja de querer recargarle la responsabilidad de la solidaridad, de la generosidad al Estado y hazte responsable tú. Y hay muchas otras responsabilidades que tenemos como seres humanos que cada vez más le vamos entregando al Estado. La responsabilidad de mantener limpia nuestra ciudad, nuestro barrio, la responsabilidad de mantener la seguridad en nuestro barrio. Para aquellos que quieren emprender un negocio, la responsabilidad de trabajar y ahorrar para invertir en ese negocio, porque ojo, luego están ahí los programas de financiamiento a emprendedores, programas públicos de financiamiento a emprendedores. Todas esas y muchas otras son responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces la idea de la libertad como que ya empieza a pesar, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que hay un montón de responsabilidades que tenemos. Pero vale la pena buscar esta libertad, buscar todas estas responsabilidades, porque podemos decir, aunque no se escuche para nada humilde, que somos personas de bien. Si todos entendiéramos eso, el problema de la pobreza, el problema de la precariedad, el problema de la indigencia se reduciría muchísimo. Capaz en una de esas hasta se hubiera eliminado. Y ojo, si todos adoptáramos esta mentalidad de ayudar a los demás nosotros mismos y llegáramos a ese punto en el cual todas las necesidades de la sociedad están cubiertas por nosotros mismos, nos daríamos cuenta entonces de que los políticos son completamente innecesarios. Y entonces los políticos se quedarían sin chamba. Bueno, se quedarían sin su chamba dentro de la política, ¿no? Ahora a salir al mundo real, a trabajar verdaderamente y a generar riqueza. ¿Qué es lo que tendrían que estar haciendo? Porque todos los políticos son la auténtica escoria de la humanidad. Y ojo, voy a abrir aquí una caja de Pandora que ya profundizaremos más en ella en otro video, que tiene que ver con el poder y tiene que ver con la democracia. Cada 6 años, cuando hay elecciones para la presidencia, lo que tú haces es ir allí, hacer fila y en una caja, en una urna, estás depositando tu libertad. Le estás entregando tu poder a un político basura que ni siquiera conoces y ni siquiera le importas. Se supone que la democracia era la respuesta, ¿no? A la salida al sistema monárquico que nos imponía a un opresor. Zunzunegui lo menciona en este libro, el poder, el gobierno de una sola persona. Ese era el rey. Llega la democracia como alternativa a esto. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que al final quitamos a un opresor como lo era el rey para poner a otro opresor como lo es el presidente. Y entonces la democracia, que se supone es el poder del pueblo, pues se vuelve lo mismo, ¿no? El poder, el gobierno de una sola persona. No exactamente, el vato tiene su cámara de diputados, su cámara de senadores ahí, pero para fines prácticos es exactamente la misma cosa.